invitado puede probar clínicamente que hablar en lenguas literalmente cambia al cerebro y aumenta el sistema inmune y te hace emocionalmente estable. Hablo de evidencia científica. Enseguida en Es Sobrenatural. Hola, estoy con el pastor Todd Smith del Avivamiento al norte de Georgia. Es increíble el pequeño, tranquilo pueblo sureño en Georgia y a veces tiene más personas la noche del domingo para el servicio del bautismo en agua que hay en todo el pueblo. Y es más, ¿por qué? Porque encontraron lo que es un punto de contacto cuando entran en las aguas de Mikvah, del bautismo. Al salir, muchos sanan. Dime tu milagro favorito que pasó recientemente. Fue un caballero que tenía 280 tumores cancerosos en sus huesos. ¿280? 280 tumores cancerosos en sus huesos. Estaba tan enfermo que ni siquiera pudo ir a la campaña. Su esposa fue a bautizarse como un punto de contacto para su esposo. ¿Ni siquiera fue? Él ni siquiera fue. El hospicio estaba en su casa. Le quedaban 2 o 3 semanas de vida. Y su esposa fue bautizada y la enviamos a casa con una toalla ungida. Y dije, cuando llegues a casa, como punto de contacto, ponga esto en su cuerpo. Y después de unos minutos, después de poner la toalla en su cuerpo y comenzó a orar por él, el dolor dejó su cuerpo. Fue al día siguiente. Debió tener un dolor insoportable. Dolor insoportable. Te lo digo, Sid, oír el testimonio. Fue al otro día a hacerse una tomografía. Querían ver lo que el cáncer le hacía a su cuerpo. Yo escuché con mis oídos la llamada del doctor a la pareja. Ella dijo, comparo la vieja tomografía con la nueva. Comparo la vieja tomografía con la nueva. Y ella dijo, no podemos encontrar tumores óseos, tumores cancerosos en su cuerpo. Completamente sanado y camina con total vitalidad hoy. Y de nuevo, ¿cuánto debía vivir en el hospicio? De 2 a 3 semanas, dijeron, por mucho. ¿Y qué decía la carta del hospicio? La carta que el hospicio envió Decía que era incurable. Y le dieron una esperanza de 6 meses, porque dijeron, tal vez estemos ahí 6 meses, pero vemos una esperanza de 2 a 3 semanas hasta que muera. ¿Escuchaste? El poder de Dios es tan asombroso. Dios hizo eso. Ahora, como Bautista del Sur, tú estabas tan en contra de hablar en lenguas como lo estás hoy a favor de Dios como creador de milagros. ¿Qué tan malo era? Si me hubiera acercado a ti y dicho, yo quiero que hables en un lenguaje que no se te enseñó o algo así. ¿Qué hubieras hecho conmigo? Habría dicho, Sid, perdiste la cordura. Habría dicho, estás loco. De hecho, me burlaba de las personas que hablaban en lenguas, las despreciaba. Literalmente dije a nuestra iglesia, no lo hagan, es del diablo. Fue cuando ministraba como pastor principal, Bautista del Sur, que predicaba en una de las iglesias de mayor crecimiento en el estado de Georgia. Pero Sid, en medio de todo esto, tuve hambre de Dios, tuve sed del Señor. Y cuando comencé a leer mis escrituras sin tener mis lentes de denominación, se volvió real para mí, que el bautismo en el Espíritu Santo y hablar en lenguas era válido para el día de hoy. Por favor, dime brevemente cómo te llenaste del Espíritu. Bueno, después de 1 año y medio de investigación, y hablo Eres sobre... un chico cerebral. Sí, pensaba, quiero lo real y lo auténtico, y tenía una investigación copiosa, y llegué a la conclusión de que era real, y fui a la reunión de oración pentecostal, lo hice, y ese es el último lugar. No se lo diré a nadie. Escucha, es el último lugar al que un pastor bautista del sur debe ir, y estaban ahí 4 pastores pentecostales. Y al final impusieron las manos en mí. Y un hombre de 65 kilogramos de peso puso su dedo índice en mi frente y dijo, llénate con el Espíritu Santo. Al instante, en ese momento, el Espíritu Santo vino sobre mí. Y caí en el Espíritu. Y comencé a hablar en lenguas. Y mi vida desde ese momento, Sid, nunca fue
la misma. Es la cosa más grande que me pasó, además de la experiencia de mi salvación. El New York Times. El New York Times, el periódico, hizo un artículo sobre lenguas. ¿Qué decía? Bueno, siguieron una investigación que se hizo en Reino Unido. Y fue un grupo de unos 1000 evangélicos en los que se hizo este estudio. Y la investigación llegó a la conclusión, pero escucha esto, llegó a la conclusión de que quienes hablaban en lenguas constante y regularmente tienen menos trastornos mentales que los que no. Y el New York Times reportó esta investigación y afirmaron que hablar en lenguas es válido. ¿Y qué hay del estudio de la Universidad de Pensilvania? Verás, el Departamento de Neurociencia de la Universidad de Pensilvania, liderados por Andrew Newberg, hicieron un estudio y es absolutamente fenomenal que tomaron personas que oraron en lenguas y analizaron su cerebro, veían lo que sucedía en el cerebro, la actividad. Descubrieron que el lóbulo frontal, el que en realidad controla el habla en una persona, Cuando hablaban y oraban en su lengua natal, se encendía, se activaba. y luego había mucha actividad sucediendo en el lóbulo frontal. Pero cuando cambiaban a lenguas, cuando ese individuo hablaba en lenguas, toda la actividad en el lóbulo frontal se durmió. Eso prueba que no viene del cerebro. Afirma lo que Pablo dijo en la 1 Corintios 14, que dice, porque si oro en lenguas, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Y esta es una Universidad de Pensilvania, guiada por un caballero que literalmente tenía un diploma en medicina nuclear, en cardiología nuclear. Así que no es un estudio barato. Esto fue hecho en la Universidad de Pensilvania, que dice que el frente del cerebro humano se duerme cuando oran en lenguas. Con razón Pablo dijo, yo oro en lenguas más que cualquiera. Él sabía que era el secreto de su poder. ¿Estás listo para la evidencia de que orar en lenguas aumenta tu sistema inmune hasta un 40%? Enseguida, al volver. Estoy aquí con el pastor Todd Smith. Todd, tú dices que hay una tendencia perturbadora en las iglesias carismáticas y en las iglesias pentecostales. ¿Cuál es esa tendencia perturbadora? Sid, al viajar tanto y orar, en especial desde el avivamiento que hubo en nuestra iglesia, tuve el privilegio de ir a las iglesias pentecostales y carismáticas y descubrí que muchos de ellos no oran en lenguas. Y muchos de ellos no saben el poder de orar en el Espíritu Santo. Y estas son iglesias pentecostales y carismáticas donde deberían hablar sobre la significancia de orar en el Espíritu Santo. Y esto es lo que, como Bautista del Sur, me hizo dudar de la validez de las lenguas. Pero descubrimos que los pastores pentecostales y carismáticos devalúan las lenguas. Las menosprecian. Y no lo hacen una prioridad en el pueblo de Dios. Descubrí, leyendo las Escrituras, que lo primero que Jesús dio a la iglesia, lo primero, cuando el Espíritu Santo vino, fue la habilidad de comunicarse sobrenaturalmente con Él en lenguas. Lo primero que les dio. Y ahora con esta tendencia minimizamos lo que Jesús dio a la iglesia, la habilidad de hablar con Él sobrenaturalmente. Sí, y ¿sabes qué creo que es asombroso? A veces el pastor Todd está en una reunión donde más de 80 personas en realidad oran en lenguas por primera vez. Es casi como el Pentecostés original. ¿Cómo pasó eso? Estábamos en la iglesia del pastor Kevin Craig en Apopka, Florida. Y estábamos bautizando. Comenzamos a bautizar a las 9:30 de la noche porque le dije a las personas sobre una visión en el agua, fuego en el agua, y que cuando fueran bautizados, lo serían con el fuego del Espíritu Santo. Él me dijo que 80 de sus miembros a los que ministró por años, cuando fueron bautizados y salieron del agua, que el fuego de Dios los tocó y golpeó, y de inmediato comenzaron a hablar en lenguas. Comenzaron a bautizar en la noche,
y a las 9:30 de la mañana, 12 horas continuas de bautismos. Y las personas fueron bautizadas con el Espíritu Santo. Personas pentecostales, bautizadas con el Espíritu Santo y hablando en lenguas al salir del agua. Ahora, tú me dijiste que hubo un doctor, un médico, que hizo una prueba científica sobre orar en lenguas y el sistema inmune. Un estudio fascinante que cubrimos y descubrimos. Carl Peterson en la ORU hizo un estudio de los efectos al orar en el Espíritu Santo, orar en lenguas. Y él llegó a la conclusión en su investigación que si oras en lenguas constantemente, ahora el lenguaje que él usó es muy importante, que hay periodos extendidos al orar en lenguas, no solo una o dos frases, una o dos veces a la semana, sino tiempo extendido de orar en lenguas. Y que el sistema inmune del individuo se dispara del 35 al 40%. Su sistema inmune es activado del 35 al 40%. ¿Por qué? Porque orar en lenguas impacta una parte del cerebro donde tu sistema inmune está centrado, y eso es el hipotálamo. E hicieron la prueba y descubrieron que esa parte del cerebro se activa y funciona en un nivel alto cuando oramos en lenguas e imparte una inmunidad sobrenatural en el cuerpo. Me pregunto si hace alguna otra cosa cuando se hace más allá de la inmunidad. Yo tengo la idea de que hay más cosas que son... Mucho más, de acuerdo. Ahora, habla sobre la frase presiona el botón. Explícalo. Presionar el botón, porque las personas me preguntan todo el tiempo. Oré en lenguas una vez, pero no lo hago más. Porque espero sentirlo y no lo siento. No sé... No es lo mismo. Les digo, es como entrar en un cuarto. Cuando entras en un cuarto, las luces están apagadas. Presionas el botón y las luces se encienden. Cuando sales del cuarto, presionas el botón y las luces se apagan. Y yo le digo a las personas que orar en lenguas no es tan diferente. Cuando oras en tu idioma, tu lengua está conectada a tu cerebro. Al comunicarme contigo, Sid, todo lo que digo comienza justo aquí. Y en un nanosegundo se abrió camino hasta mi boca. Yo lo pongo en palabras. Ahora, orar en el Espíritu Santo, orar en lenguas, es cuando mi lengua se conecta con mi espíritu. Pablo dijo, cuando oro en lenguas, mi espíritu ora. Así que debo aprender la disciplina de presionar el botón para ir de orar en mi idioma a conectar mi lengua con mi espíritu. Y mientras más ores en el espíritu, más fácil se vuelve. Y no esperas a sentirlo. No esperas una emoción, no esperas a que la música de adoración comience. Es natural como respirar. Presionas el botón de tu cabeza a tu espíritu y luego le das voz a esas palabras que salen de tu espíritu. Ahora, muchos que nos ven en este momento nunca hablaron en lenguas. Otros usan este maravilloso don muy poco. Ambos grupos cambiarán al volver. Tú y yo ambos atestiguamos que hay métodos que el enemigo usa para evitar que oremos en lenguas, porque él sabe perfectamente que con esta arma significa que dices oraciones perfectas con fe perfecta, y él se pone una palabra hebrea, meshuga, loco. ¿Cuáles son los métodos que él usa contra las personas que oran sobre orar en lenguas? Bueno, primero él nos dice que no hacemos una diferencia, que lo que hacemos es nulo e inválido, ya que no lo entendemos. Pensamos, él dice, pierdes tu tiempo. Todo al que conozco quiere que sus oraciones sean respondidas. Y cada vez que oramos en el Espíritu Santo, oramos la perfecta voluntad de Dios. Así que es razonable que el diablo usará cualquier medio posible para detener esta habilidad sobrenatural de comunicarnos con nuestro Padre Celestial. Estoy convencido, y él trabaja tiempo extra, minimizándolo aún y maximizando que ores en tu idioma. Cuando oro en mi idioma, solo oro lo que sé. Estoy limitado. Pero cuando oro en el Espíritu Santo,
Las posibilidades son infinitas, porque el Espíritu de Dios ora perfectamente a través de mí, la voluntad de Dios. Muy bien. Dime algunos beneficios sobrenaturales por orar en lenguas. Bueno, uno de esos, Sid, es que oras la perfecta voluntad de Dios, como dije, cada vez que oras. Segundo, edifica tu cuerpo, tu estructura, tu espíritu. Eres edificado. La Biblia dice que cuando oras en el Espíritu Santo, literalmente creas músculos espirituales. Tal vez hay una mujer de 50 kilos de 93 años en lo físico y parece ser débil, pero en el espíritu, si ella ora en lenguas, es una gigante en la fe y puede mover montañas. Uno de los ejemplos más grandes que yo oí fue con Bob Rogers, Sid. Estaba en la montaña de oración con él alistándonos para dirigirnos a cientos de pastores. Él me presentaba y él comenzó esta historia. Y dijo que cierto día, décadas atrás, hubo 7 accidentes aéreos donde murieron 40 personas. Ahora, estos eran aviones pequeños, 2 o 3 personas a bordo. Y él dijo, en este día se estrellaron 7 aviones, murieron 40 personas. Mi esposa despertó a las 2:30 en la mañana. Y ella no tenía idea de por qué el Señor la despertó. Y ella dijo, me levantaré a orar. Bueno, desde su mente está limitada y ella no sabía qué orar. Ella oró lo que sabía en su idioma y luego pasó a lenguas. Comenzó a orar en el Espíritu Santo. Y no se sintió libre, sentía un pesar en su espíritu. Y después de 30 minutos finalmente encontró paz y se volvió a dormir, después de orar en el Espíritu por 30 minutos. Bueno, esa mañana Bob Rogers subió a este avión que él piloteaba. Un avión pequeño. Tuvo 3 fallas en el sistema, 3 fallas en el sistema y estrelló su avión. Su avión fue el 7º avión que se estrelló ese día. Pero él fue el único sobreviviente. Él es el único que salió de ahí. Y le dijo a todos esos pastores en la reunión de oración, les dijo, estoy aquí debido a que mi esposa se levantó en medio de la noche e hizo retroceder el plan del diablo en mi contra que quería matarme. Vivo porque mi esposa oró en lenguas. Ahora, me encanta la forma en que dices que en toda área de tu vida, tu salud, tu trabajo, tu familia, tus relaciones con las personas, ¿cómo oras? Y tomamos una. Bueno, yo quiero que ores por todos. Para ser llenos del Espíritu Santo y hablen en lenguas. ¿Cómo oras por tu familia usando el don de las lenguas? Verás, no sé todo lo que sucede en la vida de mi esposa. No sé qué enfrentará en el trabajo. No sé qué le pasará cuando conduzca su carro, ni mis hijos, quién será acosado, o tal vez envíen mensajes mientras conducen, pero el Espíritu de Dios conoce todas las cosas. Así que el Espíritu se moverá sobre nosotros para orar por nuestra familia, pero si no sé cómo orar, cosas malas pueden pasarle a mi familia. Y esto es lo que hago. Esto sugiero y pido a todos que por favor lo hagan. 1. Toma una fotografía de tu familia, ponla en tu teléfono y tenla frente a ti. Lo primero en la mañana, por ejemplo, mi esposa, pongo su fotografía frente a mí y oro durante 3 minutos en lenguas por ella, sin parar. 180 segundos orando en el Espíritu Santo por ella. El Espíritu sabe exactamente lo que ella enfrentará ese día. El mal, la calamidad, las cosas buenas, las posibilidades, la oportunidad de atestiguar los avances del reino. Y oraré la perfecta voluntad de Dios para ella. Y luego oraré por mi hijo de la misma forma por 3 minutos. Luego oraré por mi otro hijo, 3 minutos en lenguas. ¿De acuerdo? Ahora imagina esto, Sid. Si eso pasa en cada persona, y luego también oramos por los pastores en lenguas 3 minutos al día. Yo creo que es una sugerencia simple, factible y maravillosa. Su libro está lleno de sus experiencias y tuve tantos beneficios de él. Pero justo ahora, yo voy a dejarte que ores por el bautismo sobrenatural en el Espíritu Santo, Hablando en lenguas. Todd ora. Bueno, Jesús literalmente quiere que hables en lenguas, porque Él dijo, todos ustedes hablarán en lenguas. ¿Y por qué pasa esto? Tienes que creer que Jesús quiere que experimentes esto y Él te lo dará justo ahora.
Y quiero que presiones el botón de tu mente a tu espíritu, amigo, y libera el sonido de tu espíritu. Voy a orar por ti y luego voy a dar una declaración de fe. Y en ese mismo momento, ya no hablarás en tu lengua nativa, no en español o en tu lenguaje, sino que hablarás desde tu espíritu. No importa cómo suene, tal vez sea una simple sílaba. Puede ser una sola palabra, pero continúa diciéndola y Dios te dará más y más. Jesucristo, te amo. Te necesito en mi vida. Quiero ser bautizado en el Espíritu Santo. Sé que es un don tuyo. Por fe recibo tu plenitud y hablaré en otras lenguas. Bautízame con el fuego justo ahora, en el nombre de Jesús. Cuando cuente 3, justo ahí, conecta tu lengua con tu espíritu. 1, 2, 3. Justo ahora, libéralo. Comienza a orar en el Espíritu Santo. Hay una dimensión sobrenatural. Un mundo más allá del conocido. ¿Nuestros sueños pueden contener mensajes del cielo? ¿Podemos llegar a los secretos antiguos de lo sobrenatural? ¿Está Dios listo para enviar un tsunami de sanidad al planeta Tierra ahora? Sid Roth ha pasado más de 35 años investigando el mundo extraño de lo sobrenatural. Acompañen a Sid en esta edición de Es Sobrenatural. La doctora Sandra Kennedy ha pasado más de 40 años enseñando de sanidad. Hasta donde yo sé, sin la enseñanza, en porcentaje, pocos son sanados. Pero ella es la mejor maestra de sanidad que conozco. Y ahora ella tiene un nuevo libro sobre los principios que hacen la diferencia cuando se trata de recibir tu sanidad. Sandra ha sido nuestra invitada muchas veces en el show. Hiciste las notas sobre la sanidad en nuestra Biblia sobrenatural y he oído muchas veces esto, pero no sé por qué, pero hay algo en el milagro que vino en tu boca que debes compartirlo de nuevo. Es demasiado bueno para no escucharlo de nuevo. Sid, gracias. Siempre es un honor estar contigo. Pero esto pasó hace muchos años. Pero mi perro, un día, accidentalmente, cuando estaba al borde del asiento, el perro saltó cuando yo me levantaba y su nariz golpeó mi cara. Cerró su boca en mi labio. Me arrancó el labio superior casi hasta la nariz y hasta aquí. Y no lo sabía, corrí al hospital. En resumen, ellos tuvieron que hacerme una cirugía esa misma noche. Me dijeron que necesitaría de 3 a 6 cirugías para que pudiera verme normal. Nunca volvería a sonreír, nunca volvería a ver mis dientes. Y, claro, lo terrible de todo eso, Sid, fue cuando llegué ahí y me preguntaron dónde estaba el labio. No sabía que había desaparecido. Estaba aterrada. Sí, ya me imagino. Estaba aterrada. Lo encontré, claro, en el suelo, pero en fin, sin embargo, nunca me hicieron otra cirugía. Apliqué los principios que Dios me había enseñado todos esos años en la Biblia y tomé la palabra del Señor. Puse fotos mías donde sonreía, hablé la palabra de Dios sobre mí misma, le ordené al labio que se moviera. Nunca jamás tuve otra cirugía. Nadie le ha hecho nada a mi labio, salvo el Señor Todopoderoso. ¿El doctor dijo algo sobre la sanidad? Sí, constantemente, y cada vez que volvía a verlo me decía, no sé qué haces, pero sigue así. Él intentó hacer que viera libros sobre labios leporinos y me negué a hacerlo. Dije, no quiero eso en mi cabeza, solo quiero fotos mías sonriendo y viéndome hermosa, claro. Ahora, tu nuevo libro, Tesoros de Sanidad de la Palabra de Dios. ¿Por qué? Porque veo que las personas no honran la palabra de Dios y veo muchas personas que no reciben su sanidad. Y personalmente creo que tiene que ver con eso. Sé que así es. El Señor dice que las personas oyen pero no escuchan.
Las personas pueden citar la Biblia y te responden todo lo que les digas sobre sanidad. Es de memoria, solo dicen y dicen cosas, pero no obtienen los resultados que deberían obtener. Y eso es debido a que oyen y no escuchan. Y si alguien en realidad, en serio, escucha, nuestra respuesta natural para responder a la palabra manifestará lo que Dios puso en esa palabra. Se manifestará, así que, bien. Hice todo lo que pude para llevar los comentarios que me permitiste poner en tu Biblia, en la Biblia sobrenatural. Tomé esos comentarios, pues están escritos en lenguaje sencillo, que puedes entender lo que Dios dice, y tomar la decisión de esta es la palabra de Dios, esto es quién es Él, y tomar esa palabra y poder aplicarla y dejar que un foco se prenda en ti. Lo hice tan simple que tú sabes todo sobre Dios, tomas la decisión sobre eso, ya sea que lo creas o no lo creas, y todo en tu poder para que ellos vean que Dios no es un hombre para que mienta. Y lo hice tan simple como pude para que ellos vieran el poder de la Biblia, de la palabra de Dios, y luego mostrarles cómo tomarlo y moverse en ello. ¿Por qué razón pocas personas sanan hoy en día cuando operan en dones? ¿Crees que si alguien en cualquier lugar puede hacer que la palabra de Dios entre a su espíritu, se manifestará y en verdad la escucharán? Sí, lo creo. Creo que la Biblia lo enseña. Creo que no hay un punto que no enseñe eso. El problema es que leemos rápido, no lo procesamos, no lo digerimos, no dejamos que la palabra se acomode en nosotros. Verás, la Biblia dice que Él envió su palabra y nos sanó. Jesús mismo es la palabra. Toda la Biblia es Dios hablándonos. No dejamos que encuentre lugar en nosotros. No le damos tiempo, no pensamos en ella y la meditamos suficiente. Siempre les digo que no intenten citarme 50 escrituras a mí o 25 escrituras. Encuentren una que los ilumine, una que digan, querido Dios, sí. Y medítala hasta que se vuelva una realidad para ti. Que nadie pueda quitarte eso. Que sea como un regalo de Dios mismo quien te dio esa escritura y nadie puede tomarla. Cuando entra en tu espíritu dentro de ti y la has hecho tuya, la tienes. Dices que estamos en una nueva temporada. ¿En qué temporada estamos? El Señor me dijo, no soy profeta en absoluto, enseño proféticamente, pero el Señor me dijo que estamos en una época de gran despertar y un gran derramamiento. Y al mismo tiempo dijo que mantenga presente en las personas de que Él volverá muy pronto. Constantemente me hace saber esa parte. Dile a las personas que voy a volver, diles que me esperen, pero al mismo tiempo es una temporada de seriedad. Arregla tu vida, asegúrate de no estar jugando a la iglesia, asegúrate de no ser solo una persona que va a la iglesia cuyo nombre está en la lista, sino de ser un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Qué les pasará a las personas cuando capten estas verdades de esta reveladora enseñanza que Sandra ha recopilado contra las mentiras del enemigo? Bueno, al diablo, solo vences al diablo con la verdad. Sabes, el diablo dice mentiras, solo toma la verdad de Dios y lleva la verdad de Dios y lánzala contra sus mentiras. Lo vences con la verdad, y cuando las personas se dan cuenta de que el diablo es un mentiroso y que la palabra de Dios es la cosa más poderosa en la faz de la tierra, y se dan cuenta de que pueden confiar en la palabra de Dios, y que el pueblo de Dios puede actuar como loco a veces, pero Dios nunca es un loco. Dios lo que hizo, lo hizo. Él es fiel, Él es verdad. Y si comienzan a actuar en su palabra, comenzarán a verse caminando y siendo lo que Dios quiere que seamos en estos últimos días. Bien, ¿alguien ha leído libros de Kenneth Hagin y otras personas en sanidad? Y bueno, leen. Y han sufrido con algo como una condición artrítica, digamos, por 40 años. ¿Ya es tarde? Nunca llega tarde. Y siempre, si revisas tu boca y ves lo que estás hablando, lo que tu boca está diciendo, porque de tu boca la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Muchas veces nos engañamos y decimos que Dios tiene que sanarnos y Él tiene que sanarnos de cierta forma. Dios no tiene que sanarnos de cierta forma. Dios está en el negocio de la sanidad. Él es el sanador, pero no tiene que hacerlo a mi manera. Lo único que debo saber es lo que Él dijo que hizo por mí. Él lo hizo y comenzar a actuar como Él lo hizo y esperar que
Él se dé a conocer en mi Estamos vida. dispuestos a actuar después de que Él nos sana. Sí, pero Él dice que comiences a actuar en el momento en que ves su palabra. Ahora, yo no sé qué piensas, pero yo sé que es tiempo de impartir milagros. Ahora volvemos. Me emociona al extremo anunciar que lanzamos nuestra escuela de ministerio es sobrenatural en español. Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural y en realidad espero verte crecer en la gloria, en el espíritu y en milagros. Te esperamos. Doctora Kennedy, ¿qué espera Dios para que en realidad veamos señales y maravillas tal como lo hace en tu iglesia? Bueno, Él me dio 3 cosas específicas. Sí, y las escribí, así que perdona mis lentes, pero déjame. Él dijo que primero que nada debemos guardar la pureza de su palabra. ¿Qué es lo que nos llamó a hacer? Que ahora debemos guardar y conocer que la pureza de su palabra brindará esas señales y maravillas. Y volvemos a lo que dice el libro, el tesoro de la palabra de Dios. Guarda la pureza de la palabra. La segunda cosa que dijo es que debemos alimentarnos del pan de vida diario. Y al alimentarnos del pan de vida, solo eso es como alimentar al poder sanador de Dios en ti y darle energía para que brote a través de la enfermedad dentro de tu cuerpo. Lo tercero que dijo, operen en la autoridad del sacerdocio. Que a ti y a mí nos hizo sacerdotes, reyes, sacerdotes debajo de Él, y Él está en esta temporada sobre todas las temporadas, esperando que operemos como un sacerdocio real, guardando su palabra, alimentando a su pueblo, tomando su palabra como verdad y caminar en ella para que quienes no la conocen y no saben nada sobre sanidad, y no saben nada sobre sus señales y maravillas, y no saben nada sobre su amor y lo maravilloso que es Dios con nosotros. Es nuestro día para ser sacerdotes para las personas. Y en el Antiguo Testamento, los sacerdotes guardaban la salud de la comunidad y debemos reflejar su gloria. Y Él intenta mostrarnos una y otra vez que el tiempo de su regreso está próximo. El tiempo está próximo para que su pueblo encienda la luz. Nunca lo hicieron en toda la historia. Dar ese paso adelante. Nadie puede decirle a Sandra Kennedy que los milagros no son para ahora. No. Los has visto todos. Háblame de algunas cosas que hayas visto. Hemos visto a 3 personas que murieron resucitar de los muertos. Estamos hablando no de algo que pasó por ahí en alguna parte. Ya Fue veo. aquí. Hemos tenido a 9 personas con muerte cerebral que han despertado. Nosotros no podrías nombrar nada, Sid, que no hayamos visto. Además, continuamos viéndolo diariamente, más o menos. De todo el mundo recibimos respuestas de que la vida de las personas cambia y se transforma simplemente por la palabra de Dios. Debemos confiar en la palabra de Dios. Y no importa cuánto tiempo tenga una enfermedad, no importa la gravedad de esta. Pero alguien que ha tenido algo y ya creen, viviré con esto. Entonces debes introducir la palabra en ellos para que sepan, no tienes que vivir con esto. Bueno, tú diste en el clavo con esto tú mismo, cuando dijiste que tomaron una decisión de que vivirán con eso. Y ese es el problema. El área almática hunde a todos. Tu mente, tu voluntad, tus emociones, cómo piensas te hunde. Y tienes que ir a donde piensas. Para eso te llamaron. Tenemos la mente de Cristo. Somos llamados a pensar como Dios. Bueno, y solo puedo pensar como Él. Es saber lo que dice este libro, porque este es Dios hablándome. Y debo cambiar y comenzar a pensar, no importa lo que lo que mi cuerpo diga. Recuerda, un síntoma no es una enfermedad. Y tu boca puede convertirlo en una. Y los principios que hacen la diferencia. Todo es muy bueno. Desearía que tuviéramos tiempo de nombrarlos a todos, pero pueden leerlos en el libro y escucharlos en sus CDs. Pero dijiste que uno de los peligros más devastadores para el corazón es la decepción. Explícalo. Te decepcionas porque antes que nada te impones a Dios.
Debes hacerlo de cierta forma, No podemos volver a ver a Naamán y decir, ese tipo con lepra cuando dijo, puedo ir, ¿por qué no puedo sumergirme en mi propio río allá? ¿Por qué debo bajar hasta el Jordán? Si no se hubiera alejado de su pensamiento y seguía, diré que el profeta era como la Biblia. Si no hubiera seguido las direcciones del profeta, no hubiera ido con la Biblia. Aún así seguiría enfermo. Pero tenía su mentalidad. Tenemos nuestra mentalidad y si no funciona como queríamos, la decepción automáticamente nos lleva a la incredulidad. Y las personas tal vez no se dan cuenta, pero si has pasado por una decepción devastadora en tu vida, has pasado a eso. Eso es lo que escuché que ella dijo. Incredulidad. Quiero que hables por 1 minuto o 2 a alguien que nos está viendo ahora que recibió un mal reporte terrible de su doctor. Háblale. Un mal reporte no es el final del camino. Un mal reporte es lo que dice ser un mal reporte. ¿Y qué es un mal reporte? Lo opuesto a lo que Dios dice. Es decir, volvemos al mismo principio, debes volver a lo que dice la palabra de Dios. Si no sabes lo que dice y no tienes en qué apoyarte, será como estar en arena movediza. Así que debes volver a la palabra de Dios. Aprender y tomar una decisión. Es lo que Dios siempre espera de nosotros. Toma tu decisión, ¿bien? Voy a hundirme con el reporte. Sí, el reporte es verdad, no digo que no lo sea. Y puede ser un hecho, pero no es la verdad. La palabra de Dios es verdad. Así que descubre qué dice Dios y luego debes tomar la decisión entre lo que dice el reporte y lo que dice Dios. Y luego debes tomar la palabra de Dios y ponerla encima y hacerla más poderosa en tu mente que el reporte. Y luego debes quedarte con Dios, creer en Dios y tu clave, tu arma es alabar y adorar, comenzar a adorarlo y alabarlo. Y en medio de los gritos y llantos, te alabo, Señor Dios, aleluya, alabado seas. No importa lo que suceda, alábalo y alábalo. No permitas que la decepción de no ver la sanidad instantánea, porque queremos que todo sea instantáneo, lo que hacemos es instantáneamente pensar que nuestro Dios es Dios. Él es más grande y grandioso que eso, no miente. Si Él lo dijo, Él lo hará. Él está de nuestro lado. Y alineamos nuestra boca con la palabra de Dios. Y confesamos lo que Él dijo sobre nosotros. Y cuidarnos de no caer en el pozo. Y cuando estás en el pozo, significa que automáticamente no crees en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios no te puso ahí. Sandra, ¿Sí? Cuando dijiste la fe no es el resultado de esforzarse, ¿a qué te refieres? Significa que la fe es rendirse. ¿A qué te refieres con rendirse? Finalmente puedo rendirme al hecho de que Dios... no intento fabricar fe, porque ese es el problema de las personas. No tienen suficiente fe. Ore para que yo tenga fe. Y así no es como se tiene fe para nada. Ore por fe, ore por fe. No, ríndete a las manos de Dios y a la palabra de Dios. No lo sé, no lo entiendo, pero no soy yo obligando a Dios a que haga algo. No soy yo fabricando sanidad por mis obras. Esto es rendirme a lo que Dios mismo ha dicho. Y me rindo a Él, me entrego a Él, confío en Él y el rendirme. ¿Y quién es Él? Y mi creencia de que Él me ama y se preocupa por mí puede traer alegría a mi corazón y estoy segura en sus manos y segura en lo que Él dijo sobre mí y segura de que cuidará de mí. Muy bien, es tiempo de que te rindas. Quiero que digas esta oración en voz alta. Es muy importante. Ahora mismo, di, querido Dios, me rindo. Cada parte de mí Sí, a tu señorío. sí, Digo que eres mi Salvador y mi Señor. sí, Te agradezco por derramar tu sangre para eliminar mis pecados, sí, Señor, por los que me arrepiento. sí, Pero ante tus ojos, tú pagaste el precio por mis pecados. Tú pagaste el rescate sí, y soy Sí. libre. sí, Y ahora que soy libre, me rindo a que entres en mi espíritu ahora. Quiero ser uno contigo. sí, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sandra, ora por milagros ahora.
Creo con todo mi corazón que la unción ha sido impartida para milagros, señales y maravillas que pasen en tu vida. Creo que si levantan las manos y comienzan a orarlo con todo su ser y agradecerle, creo que comenzarán a ver que los dolores y las aflicciones dejan sus cuerpos. Creo que los músculos tensos serán liberados. Creo que el cáncer comenzará a encogerse, secarse y saldrá de tu cuerpo. Creo que los corazones comenzarán a latir en ritmo en el nombre de Jesús. Creo que no hay nada en ningún punto, en ningún lado, nebulosidad en los ojos. No importa lo que te esté pasando, los oídos se abrirán solo porque Dios está en el negocio de los milagros y tú estás de acuerdo con Él. Señor, tú dijiste que en esta temporada final estamos en un gran despertar. Dijiste que debemos tener expectativa de milagros, señales y maravillas y que tu pueblo debe moverse en estos y ver estas cosas diariamente, no solo aquí, allá y acá. Y Padre Dios, pido que impartas tu poder sobre tu pueblo. Pido que por fe se rindan, Padre Dios, con expectativas en su corazón para verte hacer cosas que aún no te ven hacer. Está en toda la Biblia que esperaban que fueras el Dios sobrenatural que eres, con señales y maravillas pasando todo el tiempo, que vean a la derecha o a la izquierda, que vean cosas pasar que nunca han visto antes, cosas que no tienen salida. Dicen, esto no puede cambiar. Oh, sí se puede. No servimos a un Dios sin salida. Yo lo imparto sobre ti hoy con toda la autoridad de la palabra de Dios. Imparto sobre ti el poder sanador de Dios, alejando la oscuridad, alejando la enfermedad, alejando las dolencias, alejando los tumores, alejando todas las cosas que las fuerzas demoníacas han intentado poner en tu camino. Y lo más importante, alejar la tradición y las falsas enseñanzas que han llegado a ti y tal vez crees que Dios no sigue en el negocio de obrar milagros. Sí, amigo, Él lo hace. Él sabe dónde estás. Él te ama y espero